Análisis ambiental con Pamela Ciuró. Bueno, continuamos con más aquí en Presencia Universitaria y en esta mañana nos da gusto saludar a nuestra compañera Pamela Ciuró, quien siempre nos trae su análisis ambiental. ¿Cómo estás, Pamela? Buenos días. Buenos días, ¿cómo has estado, Alfredo? ¿Cómo han estado todos los que nos ven, nos escuchan? Un saludo a todos ustedes y diciéndoles, cuidemos el agua. Ahorita que se está hablando tanto de los proyectos nuevos, hay que decir que hay que hacer un buen análisis y tenemos que reflexionar acerca de lo que hemos hecho. Primero, hay responsabilidades diferenciadas, eso lo tenemos que decir claramente, ya que si bien se ha incidido mucho en que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad por hacer un mal uso del agua, también tenemos que decir que hay diferentes cantidades de agua que usamos. Uno es en la zona urbana y otro son las industrias y lo que es el agua para el riego en el campo. Primero tenemos que decir que en el riego en el campo sí, falta mucha tecnología, debemos estar, seríamos mejores haciendo el riego hacia nuestros alimentos, pero tenemos que pensar que el riego en el campo es lo que nos da la limitación. Entonces, pensando en eso, pues entonces veamos cuánto contenido tiene cada uno de los alimentos que nosotros probamos y la necesidad de agua que tiene cada una de las plantas. Así que veamos y comprendamos acerca de ello. Uno de los gastos muy fuertes, y por eso se ha platicado mucho de esta necesidad de ir dejando la carne, es que la ganadería usa muchísima agua. Entonces hay que empezar a comprender que comamos menos carne 1 o 2 veces a la semana, nada más. La disminución de uso de la carne, primero nos dará salud y segundo nos dará la oportunidad de dejar más agua para el campo. Y este reglamento del que mencionamos anteriormente es porque es un reglamento que se aprobó en el año 97, fue un gran esfuerzo de muchísimas personas de la sociedad civil, en donde lo debemos de comentar, pretendimos realizar algo muy bueno para Querétaro, que nos indicara qué es lo que deberíamos de hacer de forma adecuada para poder manejar bien lo que son nuestros recursos del agua. Y todos y cada uno de nosotros debemos de ser copartícimas en cuidar el recurso que nos traen a las ciudades. ¿Por qué? Porque en la ciudad nada más estamos acostumbrados a abrir la llave del agua y eso lo debemos de tener bien comprendido. Nosotros los usuarios tenemos un gran débito hacia esas zonas rurales donde son las fábricas de agua, desde los bosques hasta lo que es el campo que nos da de comer. Así que comprendámoslo adecuadamente, porque si no comprendemos eso, no valoraremos a los campesinos ni valoraremos a todas esas personas que viven en los bosques que están cuidando nuestros recursos naturales. Y los recursos naturales son los que nos proveen de vida. Así que hablemos mucho de ello, ya que es algo que no debemos de dejar de pensar, de meditar, de analizar y de hablar todos nosotros. El recurso agua no es infinito, es un recurso que debemos de proteger y cuidar todos nosotros. Así que cuidémoslo de forma muy, muy adecuada. Por otra parte, fíjense que hoy se publicó en la página de Plaza de Armas un artículo de Alejandro Angulo que se llama ¿Continuará la sequía? Eso como una especie de pregunta, sí, porque hay muchos datos de que va a continuar la sequía, sobre todo por el INTE y por lo que es estos análisis de que nos dan toda la visión del clima. Pero el cambio climático no tiene nombre. Y hay momentos en que veremos que aunque se diga que va a haber sequía, va a haber una lluvia tormentosa que es de unos momentos que puede inundar toda nuestra ciudad y que puede causar daños, pero que no permite la filtración al suelo y que además no beneficia en nada al campo, sino nada más lo deslava. Y allí se vienen lo que son los deslaves de lodo, las afectaciones a las zonas urbanas y las afectaciones en las zonas rurales. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de platicar todos extensamente para ver qué podemos realizar en las zonas rurales para que nuevamente hay que
proteger esa fábrica de agua que se llama Bosque. Y nosotros debemos trabajar muchísimo en ello, apoyando a los campesinos que aún viven allí. Y hoy pasaré a esa propuesta que se realizó por parte de la regidora Fabiola Larrondo de emplacar las bicicletas. Les voy a decir que no es nada nuevo. Los que ya tenemos cierta edad y que además anduvimos en bicicleta y tuvimos bicicleta, ya teníamos placas. Eso es una noticia del ayer. Sí, nos daban placas, era una forma de educación cívica, teníamos que registrar nuestra bicicleta, teníamos que traer solo una placa, no eran 2 placas, era solo una placa en la parte posterior, que además se otorgaba a muy bajo costo, nada más el costo de la placa, y para enseñarnos a todos los que teníamos bicicleta cómo comportarnos, porque antes, acuérdense, había educación cívica. Entre esa educación cívica, cómo comportarnos en la movilidad. Y esa placa perduraba para la bicicleta toda nuestra vida o toda la vida útil de la bicicleta. Si nosotros la vendíamos, a esa persona tenía que cambiar de placa. Pero, entonces ahora parece ser que se le está ocurriendo a una regidora de un municipio. Quiero comentar que también esa tendría que ser una medida estatal. ¿Por qué? Porque estamos interconectados. Está el municipio de Corregidora, el Marqués, todos con nosotros, donde las bicicletas se mueven de un lado a otro. No es una cuestión municipal, es una cuestión estatal. Y esa decisión tendrá que tomarla el Estado. Pero además yo lo sugeriría aquí ampliamente, que no tenga costo. O si tiene un costo, nada más es un costo significativo para poder tener un mejor control de las unidades. Pero jamás de tener un costo oneroso que signifique que todos nosotros tengamos que pagar, sobre todo aquellas personas que de forma pues económica usan esos vehículos para transportarse y ahorrar dinero. Así que veamos las propuestas, seamos serios y rescatemos lo mejor, sí es cierto, hay muchas cosas que hicimos antes muy bien hechas, rescatémoslas de forma adecuada. Que pasen ustedes muy buen día y veamos lo mejor para la población y para nuestra funcionalidad. Gracias, Pamela. Buen día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.